Muy buenos días, amigos y amigas de Una Son de Roja y Otra Son de Arena. Nuevamente con Ronald Rodríguez como compañero por un mes, hasta que regrese Francisco de diligencias muy personales que está haciendo. Pero me puedo agarrar algún día libre en ese mes, ¿verdad? Yo preferiría que no. Aquí estamos, nuevamente con ustedes, una mañana llena de cosas, inclusive algunas muy interesantes. Por ejemplo, el caso del incremento de los sueldos de los profesores universitarios, un 50%. A todos los trabajadores del sector universitario. A todos los trabajadores del sector universitario. En términos de cuánto, no tengo todavía el monto que un profesor universitario titular a dedicación exclusiva o jubilado, ¿cómo se llama?, va a tener, y las otras clasificaciones de profesores, es decir, asistente, agregados, asociados y titulares, es decir, no sé cuál es el monto. Así que yo le agradecería a los profesores que normalmente nos escriben y a aquellos que ya deben estar sacando cuentas, porque si hay alguien que necesita sacar cuentas rápidamente a ver cómo se ajusta el presupuesto por el enorme costo de la vida, son los profesores universitarios, ¿no? Yo les voy a dar un dato de entrada para ese incremento del aumento salarial a los profesores, a los trabajadores universitarios. Hoy la primera plana del diario La Verdad anuncia o informa de que el cartón de huevos se puso en 850.000 bolívares. 850.000 bolívares. Son 850. Es justamente el 50% de incremento de los profesores, del sueldo de los profesores universitarios. Creo que es más o menos. Así que si Elvira Nichárico nos está viendo, que es quien preside la APUS Economía y está pendiente de estas cosas, y saca rápidamente las cuentas para darles las buenas o las malas noticias a los profesores, que nos escribe y nos diga a cuánto asciende el sueldo de un profesor universitario, por lo menos el que me compete a mí, titular, que una vez fui a dedicación exclusiva y que hoy estoy realmente jubilado. De la conversación del presidente de la República ayer, a propósito, cuando se refirió al sector universitario, varias cosas. La primera es que, como cosa extraña, la palabra presidencial toma en cuenta al sector universitario, porque no es frecuente, no es común que el presidente de la República hable de las universidades, de los profesores, hable de los profesores, de los empleados, y mucho menos para darle buenas noticias, entre comillas. Generalmente, cuando se habla de la universidad, es porque ha habido algún hecho de violencia para culpar a los chorizos por estar atrás de los perros. Es lo general que habla del sector universitario. Lo otro que la palabra presidencial se refiere al sector universitario generalmente es para acusarlos de algo, para decirles que están conspirando con el país, para decirles que no producen, que no aportan, en fin. Lo significativo es que, como cosa extraña, el sector universitario ayer adquirió protagonismo en la palabra presidencial. Y los beneficios y las reivindicaciones no se quedaron allí, porque hay más. Es más, tú como profesor universitario vas a recibir más, porque también eres merecedor, al fin eres merecedor de participar en el programa Mi Casa Bien Equipada. O sea, te van a dar, si no la tienes, casa, y te la van a dotar. El caso es que a esto hemos llegado, de verdad eso. La cuestión es, bueno, nosotros no sabemos porque cualquier aumento, cualquier incremento de sueldos y salarios en Venezuela, dado la dimensión y la profundidad de la hiperinflación que nos hace sufrir a diario, puede compensar el precio de los bienes. Pero hay otra cosa en el anuncio del presidente, es que se creó una nueva universidad, la Martin Luther King. Ahora, imagínense usted, este gobierno no ha podido con las universidades públicas, es decir, porque estamos totalmente asfixiados. No ha podido acabarlas. Es decir, no ha podido destruirlas totalmente. Exacto. Probablemente el sector universitario, igualmente que el sector iglesias, son las dos entidades de la sociedad civil que más o menos se mantienen allí. Es decir, un poco más las universidades que la iglesia. La universidad tiene otro estatus. Sobreviviendo ahí frente a los embates de una crisis casi deliberadamente establecida. Pero se creó una nueva universidad, Martin Luther King, y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está la Universidad Bolivariana, la UBB,
la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Dónde está la universidad? Yo tenía entendido que estaba en lo que llaman aquí en Maracaibo la Rinconada, lo que antes era la sede de la URU. No sabemos si todavía funciona allí o no funciona. El caso es que nosotros no sabemos de los egresados de la UBB, no sabemos dónde están ubicados, no sabemos cuáles son sus competencias, no sabemos cuáles son sus talentos, no sabemos... Cuándo inscribe alumnos, cuándo no inscribe alumnos, cuándo egresan, cuándo no egresan, los niveles de competencia, la oferta académica, la evaluación, la supervisión. El currículo prácticamente tampoco sabemos cuál es la arquitectura de los programas de la UBB. En algún momento lo veíamos porque teníamos amigos y yo tengo algunos ex estudiantes que tuve en la Universidad del Zulia que dan clase en la UBB. Porque, por ejemplo, la UNEFA tú la ves, tú pasas por el Milagro y tú ves el edificio de la UNEFA y ves unos estudiantes que van y vienen por los alrededores, pero al menos la ves, pero la UBB no. No, yo de verdad de pronto ¿por qué no invitamos a la audiencia que si sabe algo de la UBB, que de la UBB, a los estudiantes, a los profesores que nos cuenten? @ el librero en Twitter o el 0414-360-0320, la mensajería de texto. Exactamente, porque fíjense lo curioso, todos queremos la universidad, es decir, el concepto de universidad. Y el concepto de universidad, porque de hecho una sociedad como la nuestra necesita conocimiento, información y desarrollo de una u otra manera de la ciencia, tanto básica como la ciencia en general. Nos hemos atrasado mucho. Fíjense, nuestra bibliografía data de los años 90. De los años 90. Es decir, un profesor universitario hoy no tiene recursos para suscribirse a revistas de alto nivel, para comprar buen material bibliográfico. Primero porque casi no llega. Cuando llega es demasiado caro para un profesor universitario que no llega a los 2 millones de bolívares mensual. Bienvenido las observaciones, la preocupación que ahora tiene el presidente por el sector universitario. Pero hay más, no se quedó ahí, los estudiantes también. Bueno, los estudiantes también, los estudiantes y los profesores son el factor fundamental de la universidad. Y justamente en esos dos sectores se ha producido una diáspora que da lástima. Es decir, el mejor capital humano de Venezuela hoy está fuera, tanto de estudiantes como profesores. De hecho, en Chile, los concursos que se hacen para médicos, los venezolanos juegan un papel importante, hasta el punto que hay un egresado, creo que de Luz, médico, ¿de Maracaibo? Que es rector de una universidad chilena. No, rector no, lo nombraron decano de la Facultad de Medicina de una universidad chilena. Imagínense el grado de competencia que el egresado universitario venezolano tiene. Bueno, pero se creó otra universidad y ojalá que no le pase a la Martin Luther King lo mismo que le ha pasado a otras universidades creadas por este gobierno. Porque empieza a conversarse y a hablarse sobre ella y de pronto desaparece del lenguaje oficial, pero desaparece también todo, es decir, deja de existir. Es como los programas banderas del gobierno de Chávez. Las misiones todas han desaparecido. Obviamente. Una vez hablamos de los programas de productos bandera, hablamos de la ruta de la empanada, hablamos de los saraos, hablamos de un montón de cosas y dejamos de hablar de pronto. Y como dejamos de hablar de pronto, desapareció por completo. Claro, cuando Chávez era presidente, tenía tal capacidad ilocutiva que era capaz de convertir sus palabras en cosas. Y lo que decía se convertía en cosas. Sus palabras se materializaban en cosas. No ocurre ahora. Obviamente no ocurre. Lamentablemente por el presidente Maduro, que no tiene la capacidad verbal ni la capacidad ilocutiva para convertir sus palabras en cosas. Pero ojalá que esta preocupación repentina que le ha dado por la universidad se concrete y facilite las cosas en la universidad, porque hasta ahorita hemos estado asfixiados. Por la Universidad del Sur, hablo de la facultad donde yo di clase durante 27 años. Yo te conté lo que pasó, lo que me pasó, lo que he vivido yo las dos últimas veces en el último mes que me he acercado a una facultad otrora pujante
llena de estudiantes, de profesores, por la cantidad de carreras que alberga, como la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. Entonces uno va, no me he querido ni acercar a Derecho. No, uno va a la universidad, de verdad, uno va a la Facultad de Economía, a la que tanto cariño le tenemos, y uno ve la desolación. ¿Te acuerdas de todos los cafetines que estaban en los pasillos? Claro. Uno es lo que queda. Uno. Es desolado. La universidad hoy está desolada, la universidad pública. Y es lamentable. Y ojalá, y aspiramos a que, bueno, a que esto se revitalice y que vuelva a tener la prestancia. Pero hay más todavía. Hay más todavía porque el presidente de la República, dentro de los anuncios que hizo ayer al sector universitario, le pidió encarecidamente a lo que tú llamas la diáspora, a los jóvenes venezolanos, que no se vayan, que crean en su universidad, porque él garantiza el 100% de ocupación para todos los egresados de la universidad, que no tiene sentido irse a otros lugares del mundo a limpiar posetas, que no se vayan a limpiar posetas, porque aquí en Venezuela tienen las oportunidades necesarias para poder realizarse como persona, para poder realizarse profesionalmente. Lo que te quiero decir, precisamente a eso iba, de que la palabra presidencial hoy en día no tiene la capacidad de convertirse en cosa. Como dice, por cierto, en el Twitter Luis Carlos Díaz, una persona muy activa en el Twitter, dice que también con esa expresión reflejó el poco respeto que tiene el presidente de la República por las personas que limpian las posetas del Palacio de Miraflores. Exactamente. Bueno, y ojalá, porque pasamos del tema universitario a otros temas. Ayer vimos una fotografía interesantísima. Muy interesante, una fotografía en el Palacio de Elíseo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, donde estuvo Carlos Vecchio en representación de Voluntad Popular, donde estuvo Julio Borges en representación de Primera Justicia, y donde también estuvo el exalcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma. Una fotografía que testimonia el encuentro, la reunión de trabajo que hubo, de cuyas conclusiones se sabe, las declaraciones oficiales del presidente Macron, donde él dice que una elección como la que se plantea en Venezuela para mayo próximo, donde no hay garantía, donde no hay participación de la oposición formalmente, etcétera, etcétera, no son unas elecciones válidas, no se eligen, no son válidas ni justas, ¿no? Pero la lectura que de inmediato a mí me dio la fotografía es que pareciera ser que el presidente Macron está diciendo que o juntos o nada, o todos juntos. Sí, estaba Ledesma, que se supone que debe haber ido o bien sea de Madrid o bien sea de Miami, no sé dónde estaba Ledesma últimamente, pero lo cierto del caso es que en París no reside él mientras está en el exilio. Carlos Vecchio, sabíamos de todas sus andanzas, fundamentalmente en Estados Unidos. Él trabaja con el despacho, prácticamente con el despacho del secretario de la OEA, entonces está entre Miami, Nueva York, Washington. Y Julio Borges sí anda en una gira internacional que más o menos la han explicado, aunque no todo en su alcance y contenido. Pero bueno, lo cierto del caso es que todos parecieran haber pedido hablar con el presidente de Francia, y el presidente de Francia, a veces en política y en diplomacia, sobre todo en la política y la diplomacia de alta factura, de altos quilates, pareciera ser que los gestos dicen más a veces inclusive que las palabras. Sí, eso es cierto. Ahora, lo que sí también es cierto es que, bueno, la gente de la oposición está recorriendo el mundo. Sí. Está recorriendo el mundo. Borges tiene más de un mes fuera del país. Creo que Toledo también está en España, Ledesma está afuera. Es decir, la oposición... Tomás Guanipa también está afuera. Tomás Guanipa también está afuera. Y el Frente Amplio, que muchos abrigamos la esperanza en la reactivación de la práctica política por parte de sectores de la oposición, resulta que no le ofrece al país una salida mucho más allá de la abstención electoral, de la abstención de este 20 de mayo. Es decir, y la actividad de muchos personeros del Frente Amplio se refleja, se materializa, se concreta en las redes. Pero la presencia política del Frente Amplio, haciendo política en la calle, con las comunidades, abajo, que es donde se construye cualquier posibilidad de construcción de mayoría, eso no lo hace el Frente Amplio.
Y la MUD ha dejado de hablar. La MUD ahora sí es verdad que le falta una O o una A para ser muda. A toda gesta, la campaña de Falcón está allí. Es prácticamente hoy en día, miren lo curioso, porque se ha dicho muchas cosas de la participación de Falcón en este proceso electoral. Se ha dicho de todo, pasando desde la traición más alta hasta la calificación de una jugada política extraordinaria. Todo se ha dicho de Falcón. Pero digamos lo que digamos, Falcón es el que está activando en la política hoy en día. Falcón está allí. También está el pastor, pero el pastor, digamos que es una cosa totalmente diferente. Pero Falcón es el que está activando. Mientras tanto, María Corina Machado, Ledesma, es decir, el resto de la oposición tiene como acción fundamental la inacción. Es decir, uno los ve activos en las redes. Incluso Ibsen Martín escribió un artículo esta semana contra Falcón, para variar. Yo he escrito también algunas cosas en las que pongo el acento no tanto en la personalidad de Falcón ni en lo que no, porque eso ni me interesa, sino más bien en lo otro, en las condiciones que hoy tienen unas elecciones que en verdad, como dice Macron, no parecen que ser muy justas y muy libres. Pero Falcón es el que está allí, caminando, hablando, siendo violentado por la política oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si los amigos del Frente Amplio, de la MUD, tienen como bandera política la abstención, tienen que ser una abstención militante, una abstención que se active, una abstención que recupere la manera de hacer política que se enfrente directamente al gobierno o a las cosas que se hacen, que son un montón y un cúmulo de errores. Pero hasta ahora, la única figura que nosotros vemos en la calle es Falcón, con algunos errores, con algunos desaciertos. Eso es verdad. Pero si usted lee el programa de Falcón, está ofreciendo un programa estrictamente liberal, con una sola excepción, que yo creo que es una cosa criticable, con dos cosas criticables. Uno, la dádiva populista de darle la tarjeta en dólares. Creo que el país debe eso sería algo así como peor de lo mismo. Sí, exactamente. La otra cosa es que no se ha explicado suficientemente bien el proyecto de dolarización que tanto Rodríguez como Falcón tienen para la economía venezolana. Yo creo que ahí hay problemas. Pero el resto del programa de Falcón es un programa estrictamente liberal en el mejor sentido. No solamente porque tiene una propuesta de enfrentamiento a la economía, ojo, sino que también tiene una propuesta donde llama a la defensa de las libertades públicas, a la libertad de opinión, a la libertad de los presos políticos. Es decir, tiene un programa político y un programa que yo creo que está lleno de desaciertos para enfrentar la grave crisis económica que tenemos. Pero es el que está allí, Entonces, mira, a la gente del resto de la oposición ofrezcan un plan que vaya más allá de la mera abstención. Yo he venido participando en redes en un debate sobre el particular, donde ha sido muy activo también Fernando Mírez, este politólogo, este experto en políticas públicas, y he venido escribiendo y he venido diciendo que la decisión de ir o no ir a las elecciones debía ser la expresión, debería ser la consecuencia de una política construida en función de estrategia y táctica de parte del bloque opositor. No puede ser vamos y nos quedamos tranquilos, o no vamos a las elecciones y nos quedamos tranquilos, como si la abstención por sí misma fuera a generar resultados. Y he puesto ejemplos. En el 2005 la abstención nos dejó una Asamblea Nacional que fue capaz de designar todos estos poderes cooptados que se tienen hoy día. La abstención en elecciones de alcaldías y de gobernaciones nos dejó que perdimos la oportunidad de ocupar espacios, de ocupar tribunas desde las cuales hacer y decir cosas La abstención representa la nada, y como dices tú, la abstención en el peor de los casos, si se va a plantear, tiene que ser una abstención militante que tiene que ser llenada de contenido, porque hoy día la abstención es la nada, y como dices tú, Henry Falcón es la expresión de la política, una expresión política. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo
pero por lo menos es una herramienta, un instrumento con el cual se puede luchar y se puede enfrentar al gobierno. E insisto en esto, las garantías, las condiciones, todo eso es verdad. Que el CNE es una estructura que está preparada para que usted no elija, sino simplemente que vote, es verdad. Pero cuando tuvimos las ganas, el entusiasmo, la voluntad y fuimos a las urnas y defendimos el voto con nuestra presencia, tanto en las mesas como con testigos, como en los alrededores, como fue en diciembre de 2015, no solamente ganamos, sino que arrasamos con este mismo CNE. Es verdad que hay la expresión de lo ocurrido en el Estado Bolívar, es verdad, pero una cosa es ganar la elección y otra cosa es que te roben la elección. Sí, señor. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Ahí tenemos. Este señor me ha llamado muchas veces y yo no le puedo responder porque estoy al aire. Escríbanos, el señor del 60-623. Escríbanos y yo le respondo. Y yo le, del 014... Del 0424. Nos escribe y yo le digo, pero es verdad que no le puedo responder, señor. Usted me ha llamado varias veces, o señora, no sé. Pero constantemente no le puedo responder porque estamos al aire. Siempre me llama cuando estamos al aire. Es como si no estuviera viendo el programa, o como que piensa que el teléfono tiene otra gente y lo tengo aquí. Nosotros habíamos anunciado a Henry Falcón para hoy. El caso es que Henry Falcón, debido a los sucesos de Katia, donde hubo un militante, no sé si es de Avanzada Popular o jefe de su cuestión de seguridad, fue agredido con una manopla de hierro, según Falcón. Él no pudo llegar a Maracaibo. Él viene, supuestamente viene mañana, si no ocurre absolutamente nada, viene mañana y va a estar con nosotros mañana de 7:30 a 8 de la mañana. Así que está excusado. Falcón, y puede preparar su artillería para a través del @ellibrero o 0414-360-0320 le diga lo que piensa. Exactamente. Lo bueno y lo malo. Mira, yo creo que es necesario un nuevo acuerdo, un nuevo pacto de confianza entre los diferentes actores políticos, de reciprocidad. Como había en el 58, había un gran acuerdo de reciprocidad, es decir, había un acuerdo de reciprocidad donde se reconocía a los demás actores que formaban parte de una enorme alianza. Y tú decías ayer, o en estos días decías, entonces te lo escuché a ti o a Francisco, que el problema del Frente Amplio es que había mucha desconfianza entre ellos. Sí. Y yo creo que es necesario recuperar la confianza. La confianza siempre es una relación positiva con otros, de reconocimiento del otro. Es decir, de hecho, no hay de verdad democracia si no hay un reconocimiento del otro como adversario. Es decir, lo que no puede haber en una democracia es el reconocimiento del otro como un enemigo, al que hay que inclusive desaparecer físicamente. Entonces, eso es importante. Yo creo que en la oposición es necesario volver a construir un nuevo acuerdo entre ellos para luego expresar entonces un enorme acuerdo institucional y un enorme acuerdo sustantivo con el resto de la sociedad. Pero pónganse de acuerdo ustedes, porque así obviamente no se va a ninguna parte. No, y hay que llegar a acuerdo en algunas cosas y en muchas cosas. Fíjate tú que el nuevo fenómeno que tenemos ahora es que la muy denostada página esa Dollar Today, que el gobierno dice que es la oposición y la gente de la oposición dice que es gente vinculada al gobierno. Fíjate tú que en este terreno de distorsión económica y de este terreno de incertidumbre en el que estamos viviendo, ya ni siquiera es marcador. ¿Sabes que el nuevo fenómeno es que se está pagando las transacciones con el verde o con el Voldemort, como lo llaman por ahí en las redes sociales, se están pagando por encima del valor que menciona la página? Inclusive antes de ayer debutó una nueva página que está haciendo cálculos, más o menos, si medio entendí la cosa, están haciendo cálculos que el valor en la calle, en teoría, del dólar es la resultante de dividir el monto de... Ay, se me escapa ahorita el detalle, pero es el promedio que se saca de dividir el valor del dólar con respecto al Bitcoin, y entonces el promedio entre los dos es la resultante de lo que vale el dólar paralelo hoy día, aunque como siempre el valor es el que tú seas capaz de pagar. Sí.
me llegó... Pero ni en eso hay acuerdo. Alguna vez escuché un comentario, pero como son los rumores y los comentarios en el país, que pueden ser cualquier cosa y pueden apuntar hacia cualquier cuestión, que precisamente la página de Dollar Today o del dólar paralelo, la página que fija el precio del dólar en el mercado, es una página que el gobierno compró por $2 millones. Ustedes ven las cosas que se dicen aquí. Porque en realidad, ustedes ven la página, ¿a quién favorece el precio del dólar? Del dólar paralelo, a los que tienen dólar, a los que pueden comprar y vender esa cuestión, y quien lo tiene es el gobierno. Así que cuando me llegó el rumor, como llegan todos los rumores aquí, yo... ¿Lo creíste? No lo creí, pero dije, hasta pudiera ser verdad que el gobierno haya comprado por esa cantidad tonta, una burusa, la página del Dollar Today. Tan facilito que es para el gobierno acabar Dollar Today. Es que es sumamente fácil. Facilito. Si se pone el Banco Central a cumplir su tarea y su deber, adiós, adiós Dollar Today. En todo caso, lo importante aquí, o lo primordial, es que la gente tiene que ir al supermercado. Eso es. Entonces la gente tiene que enfrentarse con un cartón de huevos a 800 bolívares el cartón. Tiene que enfrentarse a un paquete de harina precocida a 250 bolívares el paquete. Tiene que enfrentarse a un kilo de arroz a 200 bolívares el paquete. Entonces, a eso tiene que enfrentarse la gente todos los días. Ahora, el señor ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dice que si la gente pasara hambre, los estantes estuvieran llenos. Dice así, ¿no? No, él dice que los estantes están vacíos, los anaqueles están vacíos porque la gente los consume. Entonces, por efecto contrario, cuando él, por ejemplo, anda por España vendiendo la versión del gobierno venezolano sobre la crisis, sobre el país, y cuando él va a un supermercado Carrefour allá y ve los anaqueles full, entonces debe suponer él que los españoles no están comiendo. Sí, pasan hambre. Pero el caso es que el señor ministro de... ¿Tú no crees que el ministro Jorge Rodríguez, ¿tú no crees que Jorge Rodríguez, después de todo su desempeño al servicio del gobierno nacional, al fin llegó al cargo donde él quería llegar? Claro que sí, claro, porque él es psiquiatra, él alucina. ¿Cómo se llama? Él le presenta al país un conjunto de alucinaciones. Él alucina, es decir, esa Venezuela que él vendió en España no existe. Bueno, la Venezuela que se presenta todos los días en los medios oficiales no existe, esa Venezuela no existe. Yo recuerdo que Chávez acuñó un término, pero no sé si es de Chávez o del propio Jorge Rodríguez, los disociados. En aquella época donde realmente esto era un verdadero, un masivo, tumultuario movimiento de la sociedad venezolana a favor de Chávez. Ellos decían que la realidad que presentaba la oposición era porque la oposición estaba disociada, psicológicamente estaba enferma, y que presentaba un país que no era. Resulta que los disociados ahora, todo parece indicar que es gente del gobierno, porque cuando uno escucha a Jorge Rodríguez decir que la Venezuela de hoy es una Venezuela que no se pasa hambre, que hay medicinas, que hay alimentos, que todo es fácil, que los venezolanos somos felices, es porque en verdad todo parece indicar que el disociado parece ser el señor ministro. No hay, ¿verdad? El escenario futuro es muy difícil de predecir en Venezuela. Fíjate tú, por ejemplo, lo que es un periódico que expresa muy bien la política implementada por el régimen, por Jorge Rodríguez. Últimas noticias. Lamentablemente no se lo podemos ponchar por problemas técnicos, pero la portada de Últimas Noticias hoy dice, fíjate, estas son las noticias con las que el periódico llama, o las que considera más relevantes en el día. 90 millardos para pasivos universitarios. Tendrán garantizados sus puestos de trabajo 100% de los nuevos egresados. La otra noticia. Omar Vizquel será manager clase A con Medias Blancas de Chicago. Me parece muy bueno, tremenda noticia. Me alegro por Vizquel. Proponen que la Constitución tenga capítulo económico. Docentes disfrutarán de mi casa bien equipada. Caso Lula, general brasileño amenaza al Tribunal Federal. Es decir, hay una denuncia por ahí de que el sector militar en Brasil está presionando al Tribunal Constitucional de allá para que Lula no salga en libertad, sea condenado, no es que sea condenado, sino que no sea dejado en libertad, una decisión que se va a tomar en el día de hoy. Y la otra noticia es, exministro Rodríguez Torres
fue imputado por espionaje. Entonces, noticias favorables del gobierno y noticias, entre comillas, desfavorables contra la oposición, con el caso de ¿cómo se llama?, del exministro Rodríguez, detenido por el régimen, y en el tema de Lula, que por supuesto la izquierda mundial sale en defensa y solidaridad automática de Lula y de todas las acusaciones. Ese es el diario Últimas Noticias, esa es más o menos la expresión del régimen sobre las noticias más importantes hoy. Fíjate que no se toma en cuenta para nada lo que pasó en Bogotá ayer con el Tribunal Supremo en exilio. En el exilio, no refleja para nada la reunión que hubo en el Elíseo con el presidente Macron, con los dirigentes opositores. Es decir, ese es un mundo que no existe para la palabra oficial. Sí, bueno, y lo decíamos ayer, no se puede gobernar un país a punta de discursos que no reflejen las evidencias empíricas de un país que está en crisis. Un gobernante tiene que, es decir, para no perder legitimidad, tiene que expresar razones que sean razones compartidas por todos, pero si yo expreso un razonamiento y una argumentación que no tiene nada que ver con lo que nos está pasando, entonces el presidente deja de ser creído y el gobierno deja de ser creído por la gente y la gente empieza a retirarle la legitimidad, porque la legitimidad se retira, es decir, incluso la legitimidad por origen. Es decir, lo que pasa es que aquí se confunde legitimidad por origen con la capacidad con el apoyo popular del voto que una vez tuvo. Pero así la gente como votó también retira su confianza en el gobierno. Y eso es lo que le está pasando, porque obviamente, si el gobierno lo hiciera bien, o lo hubiese hecho bien, Venezuela no estuviera como está. Porque hemos tenido precios del dólar durante los primeros años del presidente Chávez a $120 el barril. A 120, incluso hoy en día, tal como está el precio del petróleo, es superior a cómo lo dejó Caldera. A cómo, cuando se fue Caldera, el precio del petróleo estaba en $9. Y sin embargo, mira, con ese gobierno aburrido, ese gobierno tedioso, ese gobierno que parecía un domingo por la tarde de Caldera, el país podía manejarse y el país se manejó en medio de una profunda crisis. Pero es que ahora hemos tenido recursos y no hemos podido resolver. Todos los escenarios para el país son terribles. Es bien difícil pensar en un escenario optimista para el país. Hoy los especialistas dicen, imagínate tú, Ronald, que las estimaciones de los especialistas nos asoman una cifra que son realmente escandalosas. 16 millones de bolívares por dólar para final de año. Inflación, 9.196%. Y una caída del PIB del 8.8%. Por eso que yo prefiero leer Últimas Noticias. A lo mejor. Los mismos especialistas dicen, no podemos estar peor. Los especialistas dicen, podemos estar peor. Claro. Dicen los especialistas. Y otros dicen, y estaremos peor. Entonces, ese es el discurso. Al contrario de lo que aparece en Últimas Noticias, este es el escenario que algunos especialistas en economía estiman para el país. Entonces, pero ya anunciaron que van a incluir que van a incluir nuevos derechos económicos a la Constitución. Entonces, hay una masa país, hay una parte del país que comienza a creer que porque en la Constitución Nacional aparezca el derecho a tener una casa, el derecho a tener salud, educación. Eso se materializa en la práctica. Eso se materializa en la práctica. Y el gobierno lo plantea como reivindicación en su discurso dirigido hacia los más necesitados. Bueno, fíjate, el problema es que si nosotros distribuimos la pobreza, es decir, no sacamos a los pobres donde están, sino que lo que hacemos es una mayor distribución de la pobreza se torna universal, tal como nos está ocurriendo. Cuando mucho se ha hablado del régimen anterior, de los 40 años antes de decir que la pobreza era impresionante. Bueno, estamos en un punto donde la pobreza es el 76% de la población. La pobreza, es decir, cada día somos más pobres. Un país sumamente rico como este, acaban de sacar 2 toneladas y 2 toneladas y piquito de oro. Y hay indicios de que se lo han llevado a Arabia Saudita. Pero el arco minero tiene inclusive reservas probadas de oro que pueden servir para 300, 400 años en un país como este, y que si bien utilizado esos recursos nos puede encumbrar a cualquier nivel superior del que tenemos hoy en día, pero tienen que ser bien utilizados esos recursos. Todo parece indicar que este gobierno es
no maneja bien los recursos que tenemos, inclusive no los maneja bien, no solamente no los maneja bien, sino que los distrae hacia otras cosas que no son las que promueven el desarrollo, la felicidad y el bienestar para el país, ¿no? Para los que me preguntan a través de redes sociales, el ministro Padrino López está de viaje nuevamente, está en Moscú. Bueno. No se sabe en qué anda y para qué anda, porque aquí los funcionarios públicos no tienen que rendir cuenta, no tienen que rendirle cuenta a nadie. Ojalá que no sea comprando armas. ¿Qué más puede hacer en Rusia? Ojalá que el ministro Padrino López no haya ido a comprar más aviones Sukhoi, porque para nada nos hacen falta. Los aviones Sukhoi, los tanques ultramodernos. Los helicópteros que se caen. No nos hacen falta. Nos hacen falta quizás una buena policía, bien equipada, con buenos sueldos, para que no matraqueen a la gente. No hace falta buenos policías, no hace falta... Pero mientras llegamos a la buena policía y mientras se resuelve el tema de los semáforos en Maracaibo, tenemos a la fuerza, a la Guardia Nacional Bolivariana haciendo las veces de semáforos, es decir, en las esquinas más conflictivas de la ciudad, donde no hay semáforos, porque no funcionan y no los reparan, a partir de ayer colocaron a Guardia Nacional a dirigir el tráfico. Está la Guardia en la calle, ¿no? Dirigiendo el tráfico. Sí. Es decir, cumpliendo con una misión importantísima. Es decir, a tono con su responsabilidad y competencia, porque el caos vial que se puede presentar por la falta de semáforo también debe ser un tema de orden público. Sí. Mira, tengo ya muchos mensajes. Lee unos cuantos allí, a ver qué está pensando la audiencia. Dice, buenos días. Para toda Venezuela, el pastor Bertucci, presidente. El sábado está aquí en Maracaibo, sí. Por cierto. Arenas, el que luche sin Dios el que luche sin Dios no está bendecido y nada funciona. Hay otro, mira, Falcón es un militar, ojo, no queremos otro Chávez, no creas en lo que dice, ese Falcón porque yo lo veo como otro Chávez. Bueno, imagínate. Estoy de acuerdo con votar con tal de salir de esta pesadilla, si todos votamos no hay trampa. Dice otra persona que lo escribe. No solamente votar, si tenemos representación en las mesas electorales, porque en el único lugar donde se puede hacer la trampa es en la mesa electoral. Si no hay representación, no hay quien defienda los votos, exactamente, se los birlan. Eso ocurre en este régimen y en el anterior régimen. En Domitila Flores, dice este amigo que nos escribe, hay sectores que donde llega el CLAP y no compran, es decir, no lo dan completo, el Consejo Comunal se queda con una buena parte de eso. Por mi casa, un kilo de arroz, dice esta persona, cuesta por punto 350 y en efectivo 250. Y yo cobro a la semana 800 bolívares, dice este amigo que me escribe. Hola, soy José Luis. Por favor, que venga, José Luis Mundo, dice, por favor, que venga cualquiera que sea del gobierno a limpiar la cañada de Catastro, que está muy sucia. Arenas Rojas, ustedes son unos apátridas. ¿Cuántos muertos dejaron los 68 que prendieron fuego para fugarse en Venezuela? Dejen de fregar y pónganse a trabajar. No, uno trabaja todos los días. Para empezar, yo me levanto a las 4:30 de la mañana todos los días. Yo me levanto a las 3 de la mañana. Bueno, hay un caso, no sé si tú tienes algún comentario sobre los 68 muertos que murieron en una comandancia de la policía. Ayer la ministra parece que habló por primera vez, anteayer creo. Y dijo que no era su responsabilidad. Que no era su responsabilidad y enseguida saltó al tema de que los bienes que ahí están en Panamá son todos de la gente de la oposición. Una ministra que no asume la responsabilidad. O sea, una ministra de Asuntos Penitenciarios, sí, que no tiene responsabilidad sobre las cárceles en el país. Entonces uno se pregunta de qué es responsable ese ministerio, lo primero. Y lo segundo es, si las cárceles no dependen del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, ¿a qué ministerio depende? Porque algún ministerio tiene que responder. ¿Será el Ministerio de Salud, al Ministerio de Transporte y Comunicación? Yo de verdad que no, yo nunca entiendo a la señora Varela porque ella se mantiene con mal genio. Ella se mantiene mal geniosa, ella no puede hablar un lenguaje sosegado, ella no puede hablar un lenguaje tranquilo, sino que ella se altera y empieza a insultar. El insulto es la manera como la señora Varela se relaciona con la gente, el insulto. Y en su boca no cabe otra cosa si no es ese el insulto. Así que yo me ocupo muy poco de ella, ¿no? Así que su silencio no me sorprende y sus declaraciones mucho menos.
Dice, Falcón se convirtió en la esperanza independientemente de su pasado chavista, dice este personaje que nos escribe. Buenos días, ¿por qué el gobierno no arranca los campos y la fábrica por qué no vuelven a entregar los campos y la fábrica que expropiaron? Dice este joven. Y un último mensaje antes de ir a mensajes, porque la gente pide que le lean sus cosas, porque para eso enciende el televisor y nos acompaña desde las 6:30 hasta las 8 por ahora. Estoy de acuerdo con votar, con tal de salir de esta pesadilla, dice este otra vez. Vamos a comerciales y regresamos enseguida. Ese es un punto interesante, porque la gente dice, vamos a salir de esta pesadilla. Aquí estamos, aquí seguimos. Yo quiero, antes de seguir con el programa, yo voy a responderle, ¿por qué será que ustedes no dicen que Julio Borges y Tomás Guanipa se fueron del país? Hablen de eso. Ya hemos dicho. Han dado la vuelta al mundo, mientras que en Venezuela no hay un plan alternativo a la abstención. Y ustedes estaban contra la candidatura de Henry Falcón y ahora lo alaban. ¿Cuánto sería la cantidad de verdes que les pagó y el cargo que les está ofreciendo? Mira, ¿a quién? A nosotros, no sé. No ha venido a Maracaibo. No ha venido a Maracaibo, pero además de eso, mire. Mañana puede ser que nos ofrezcan. La verdad es que nosotros nunca hemos estado... Yo he escrito contra la candidatura de Falcón y sigo sosteniendo las cosas que sostenía en esos artículos. Lo que yo no me voy a poner a decir que Falcón es un vendido, es un traidor, porque yo no creo en eso. Creo que la posición de Falcón se debe a otras cosas. Y la participación de Falcón se debe a cosas estrictamente de naturaleza política. No tiene nada que ver con asuntos que tengan que ver con personas, ni absolutamente no tiene nada que ver con eso. Y Falcón no se parecen para nada a Arias Cárdenas. Son otras cosas. La gente tiene todo el derecho a cambiar, a transformar, a decir yo no estoy de acuerdo con esto, me revienta. Uno mismo cambió. ¿Cuándo dejé yo de leer a Marx, a Lenin y a Gramsci? Cuando se me empezaron a hinchar las tripas. Lo dejé de leer y me di cuenta que por ahí no era el camino. Yo recuerdo, me traje de México 42 tomos de las obras de Lenin, de la editorial Acal. Todo lo que tenía lo pagué en ese sobrepeso. Una loquetera, pero tenía 22 años. Una loquetera, de verdad, una verdadera loquetera. Bueno, me di cuenta y cambié. Ahora, Falcón tiene todo el derecho a cambiar. Ahora, yo sigo sosteniendo que hay cosas en que este proceso prácticamente lo que falta es votar porque es un proceso que está cantado de antemano. Pero hay que reconocer que Falcón es el que está en la calle, mientras que el Frente Amplio no nos da la frente y la MUD ha enmudecido. Falcón está en la calle y la gente puede hacer lo que tiene el derecho a escoger y elegir. Todavía está el derecho a elegir, todavía. Bueno, que la gente lo asuma. La gente puede hacer tres cosas en este proceso electoral. Usted puede salir y votar. Si es de oposición, votar por Falcón o por el Pastor. Y si es afecto al gobierno, que todavía los hay como 5 millones, puede votar por Maduro, tiene todo ese derecho. Usted puede inclusive quedarse en su casa y no votar. Usted tiene el derecho de accionar como usted, todavía por ahora existe ese derecho. Así que en este programa no se ha defendido para nada ni una ni otra. Tenemos una posición, yo me confieso que soy de oposición. Y seré de oposición a Falcón, siempre soy de oposición porque yo siempre he perdido en las elecciones, nunca he ganado. Entonces, pero es que nosotros no hemos emitido juicio ni a favor ni en contra de Henry Falcón. Nosotros lo único que hemos dicho es, hemos defendido la posición de que Falcón es la expresión de una política. Pues claro. Que la abstención, en mi criterio, es la nada cuando no se llena de contenido, como en efecto ha ocurrido. Nos dijeron, no reconocemos, no vamos a esa elección porque no hay condiciones, porque no hay garantía, y pareciera que se fueron a dormir después de tomar esa decisión porque no ha pasado absolutamente más nada. Que Falcón sea bueno, que sea malo, que su programa sea alternativo, que sea válido, no hemos hablado absolutamente de nada de eso. Más bien hemos criticado que a mí en lo personal lo de la tarjeta en dólares me pareció peor de lo mismo,
y se han criticado otras cosas. Lo que estamos diciendo es simplemente que es una expresión de una política y es una realidad. Tampoco nos estamos defendiendo, estamos simplemente explicando. Ahora, cuando a ti te escriben o nos escriben diciendo cuánto nos pagaron, lo que me hace acordar es aquel inefable capítulo de la historia venezolana donde cuando Hugo Rafael dijo, Zapata, ¿cuánto te pagaron? Sí, exacto. O cuando Maduro dice que fulano, sutano y perencejo son pagados por la CIA, pagados por el FBI. Es decir, estamos repitiendo prácticas que hemos condenado y rechazado en otros. Aquí el gran mérito de este gobierno es que nos dio una gramática, la asumimos como nuestra e insultamos a los que están de este lado con los mismos criterios, los mismos adjetivos y las mismas desventuras con las que el gobierno critica. El gobierno proporciona una gramática, nos proporcionó una narrativa y la usamos, y la usa la oposición. Los peores argumentos que se han hecho, mira, Capriles, el candidato chayota, Rosales, el traidor, Falcón, más traidor todavía, Julio Borges, el caminante eterno por todo el mundo. Los peores argumentos que se manejan salen desde la oposición. Y no le digo lo que han dicho sobre Leopoldo López. Afortunadamente, no hay nadie más parecido al padre que la niñita que tuvo Lilian Tintori últimamente. Increíble. Porque se ha dicho de todo. Y los argumentos, la mayoría de esos argumentos, los crea, los elabora los sectores de la oposición. Y cuando los hace el gobierno, la oposición les hace coro. Así que, mira, por eso que empezamos a repetir su lógica y su gramática, como dices tú. Por cierto, una buena noticia. Ajá. En la asamblea anual de la Cámara de la Construcción del Zulia, donde, por cierto, se renovaron las autoridades y el ingeniero Ricardo, ahora se me fue el nombre, el Ricardo, bueno, ahorita me viene el nombre del expresidente de la Cámara de la Construcción, que se dio su paso a Enrique Ferrer, nuevo presidente de la Cámara. Se entregó el Premio Nacional de la Construcción. ¿Sabes quién fue merecedor? El distribuidor Maizanta. ¿Sí? El distribuidor Maizanta fue considerado, el jurado calificador, una vez analizadas las obras postuladas, decidió otorgar el Premio Anual de la Construcción en la categoría única, obra ejecutada con inversión pública de infraestructura y urbanismo, a la empresa constructora Conveca, venezolana Conveca, por la ejecución del distribuidor Maizanta. Un distribuidor que requirió una alta complejidad técnica y modificación urbanística y su gran aporte a la ciudad. La obra merece todos los premios habidos y por haber. Lo que no merece es el lugar donde estamos, es el lugar donde es el nombre que tiene. Sí, lo que criticamos del distribuidor Maizanta es que precisamente aquí hay personajes de la cultura y de la historia zuliana que tienen que ver con el Zulia. Maizanta no tiene nada que ver con el Zulia, pero bueno, si la gente quiere seguir jalando, que siga jalando, que se siga guindando. Pero obviamente Maizanta no era el nombre más apropiado para un distribuidor vial, ¿verdad? Así es. ¿Entiendes? Además, ¿qué le dice? Si hubiésemos hecho una ¿cómo se llama eso para donde se hacen los toros coleados? Una manga de coleo. Una manga de coleo, pues, manga de coleo, Maizanta, porque Maizanta era un hombre a caballo. Le hubiésemos puesto distribuidor Ayrton Senna y a lo mejor la gente lo hubiese asumido mejor. No, lo hubiéramos criticado igual. Pero, además, mira, acuérdate que ese distribuidor para nosotros no se llama Maizanta, se llama Padre Vilche. Padre Vilche, está otra vez Luis Aparicio, Betulio González. Mira, hay personeros en el Zulia que son realmente importantes, que son paradigmas del Zulia, pero Maizanta no nos dice nada a nosotros. Y no le dice nada al país, exceptuando de que su relación con el comandante Chávez. Esa es la única cosa sorprendente, importante, qué sé yo, que tiene Maizanta, es que es abuelo o bisabuelo, o cualquier cosa. Es como si le hiciéramos un homenaje a Rodrigo de Triana, porque es mi tatarabuelo. No tiene nada que ver, pues, ¿no?, con la historia reciente del Zulia. El tema central de la Cumbre de las Américas, que se efectuará en Perú, creo que el 20, ¿no? A mediados de mes. A mediados de mes. Es Ricardo Sampieri, que me disculpe, Ricardo Sampieri, expresidente de la Cámara, al fin, pero ¿cómo me costó conseguir el apellido, chicos?
Bueno, el caso es que el tema central es la corrupción. Por supuesto, porque la corrupción ha ido deshilachando a los gobiernos, especialmente de izquierda en América Latina. También los de derecha también tienen sus bemoles con respecto a Odebrecht. Pero es la corrupción. Y además se va a hacer en Perú, donde justamente el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que salió señalado de corrupción. Y a Toledo también. Y a Toledo, y a Adán García. Es decir, que en Perú, que se va a realizar la cumbre en Lima, viene Donald Trump. Viene Donald Trump. El canciller peruano ratificó que no hay invitación para Maduro. Pero hubiese sido interesante que Maduro fuera a esa cumbre. No, pero si él no va, no es porque no quiere, es porque no lo deja. No lo deja. Y que explicara realmente si en Venezuela hay transparencia en el manejo de los fondos públicos, de los dineros públicos. Y que demuestre realmente que él y su gente no está involucrado en el caso de Odebrecht, porque la misma gente de Odebrecht dijo que entregó 98 millones de dólares, que es el país después de Brasil que más dinero recibió de Odebrecht. Entonces, eso es una explicación que el gobierno del señor presidente Nicolás Maduro le debe al país, y tiene que dársela si quiere tener todavía una pizca de legitimidad, tiene que dársela, porque la relación más directa entre la gente y el gobierno en democracia es la transparencia. La opacidad no es un rasgo de la democracia, la transparencia. Si el presidente Maduro llega y nos explica qué pasó, primero con los 11 millones de dólares que se dio para la campaña del extinto presidente Chávez. Que dice un alto funcionario brasileño que él le entregó directamente en el ministerio, en la Cancillería. Y con un guardaespaldas para que no hubiera nada ahí. Y luego que nos explique dónde están los 35 millones que dieron para su campaña, eso sería fabuloso. Que explique. Lula ha dicho que él no tiene nada que ver con Odebrecht, Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que cuando él era ministro, pero que él no estaba ligado a la empresa donde él era propietario. Lo han dicho. Toledo ha dicho lo mismo, el otro y el otro y el otro y el otro. Necesitamos la palabra presidencial. Así como llama al país a una sorpresa el domingo y después no se le comienza de la paz, la gente espera que el señor presidente de la República nos diga qué pasó, que si él está ligado o no está ligado a Odebrecht. Que nos diga porque eso es muy doloroso para el país, que es un país que adolece de todas las cosas más importantes y básicas para poder vivir, que el señor presidente esté acusado de una cosa semejante. La luz, ¿cómo está el fluido eléctrico por tu zona? Mal, ayer menos mal que se me fue a la hora que estaba jugando el Madrid, y así no pude ver el fiasco que significa la Juventus. Se me fue justamente a esa hora. 2 horas y media, justo lo que duró el juego, y yo me alegré mucho. Yo tuve la oportunidad, yo sí tuve fluido eléctrico esa hora y tuve la oportunidad de confirmar lo que yo creía, o sea, de que la Juve hoy día es la nada, y lo siento por la inmensa fanaticada del equipo de Turín, pero lo que vimos ayer en la cancha fue, a pesar de un relativo primer tiempo bueno, donde le metieron un gol en el minuto 3 y del cual no se pudo recuperar más nunca, pero pudo hacer un primer tiempo más o menos digno. Decente, pero ya después del segundo tiempo se volvió nada, lo que veníamos diciendo que era. El fútbol italiano necesita una revisión completa. Yo oigo a veces los comentaristas de Fox, de la cadena Fox, incluso de la otra cadena también. En ESPN hay muchos seguidores, dentro de los paneles de comentaristas y narradores, hay muchos seguidores del fútbol italiano y amantes sí, exactamente. Y algunos hablan así medio italiano también. Exacto. El fútbol italiano es un fútbol hoy de segunda en Europa. Es decir, está por debajo del fútbol inglés, del fútbol alemán y del fútbol español, que es el más popular de todos. Es decir, uno conoce más a los futbolistas de la Liga Española que a los de Venezuela. Pero eso por razones obvias, porque es el fútbol que tú ves toda la semana. Exactamente. Entonces, mira, hoy le toca el Barcelona contra el Barcelona. No, pero déjame, porque después nos critican. Hay que decir que Cristiano Ronaldo estuvo soberbio ayer. Hizo un extraordinario gol, me dice. El Real Madrid no tanto como equipo, pero sus individualidades sí. Pero Cristiano Ronaldo estuvo ayer soberbio y hizo 2 goles, uno del cual se va a hablar mucho y durante mucho tiempo. Falló 2 también a puerta vacía. Bueno, en ese partido pasaron otras cositas. Sí. Cristiano falló 2, un penalti cometido por Marcelo, no lo pitaron.
Cuando faltaban 30 minutos de partido en el segundo tiempo, le sacaron una segunda tarjeta amarilla a Dybala, nada más y nada menos que a Dybala, expulsándolo, es decir, la Juve jugó con 10. Con 10 durante casi 30 minutos del segundo tiempo. Es decir, cosas que pasan, pero de las que no se hablan, porque el gol de Cristiano Ronaldo parece que lo tapa todo. Sí, sí. Hoy a las 2:30 por Global, porque Global además tiene fútbol. Y bueno, hoy el clásico, un clásico, Milan contra el Inter a partir de las 12:30 del mediodía por Global TV. Y en las otras cadenas, para los que tengan interés, bueno, a partir de las 2:45 continúa la Champions, juega el Barcelona, quien va a visitar a la Roma, allá en Italia, y en Inglaterra dos viejos conocidos se van a ver las caras, como lo es el Manchester City con el Liverpool de Club. El Liverpool, como decía el finado Pedro Pensini Fleury, ¿no? A mí me gusta mucho el Liverpool porque de ahí fue que salió para el fútbol español y para el Barcelona Luis Suárez. Luis Suárez, exactamente. Sí, obviamente. Y además Klopp es un DT bien simpático, no come moco como Love. Hola, soy José y vivo en el kilómetro 18 vía Perijá. El club no llega desde el año pasado porque nuestro consejo comunal se lo agarra para venderla. Pero ya va, no era por la guerra económica, que no llegaban los clubs. No, dice que se los vende. Ese evangélico que cree ganar la presidencia solo se ganará los votos de los demonios para entrar al infierno, porque de Dios que no espere nada. Bueno, hay de todo. Bueno, ese es otro, que si aquí hubiera un debate de altura, un debate presidencial realmente serio, le estarían preguntando por lo de los Panama Papers. Y otra cosa, yo sigo insistiendo, para ser presidente de la República se necesita, entre otras cosas, ser de Estado seglar. Y de Estado seglar es no pertenecer a ningún, no ser ministro de ningún culto. Sí, yo creo que han habido experiencias donde ha habido presidentes, pastores inclusive, que no han pastoreado muy bien a sus ovejas. El gran favorito en Costa Rica le dieron una paliza el domingo pasado. Pues sí. Por cierto, aclaro, y esto lo diría si fuera un pastor evangélico, protestante, testigo de Jehová o sacerdote de la religión católica. La llegada de la modernidad al mundo occidental la marcó la decisión sana y correcta de separar la iglesia del Estado. La iglesia del Estado, de darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y parte de lo que sufre y padece el mundo oriental es precisamente por esa propensión a querer tener estados teocráticos regidos por la religión. No hay nada, si a alguien le debemos el derramamiento de sangre en el mundo de manera increíble, es por los fundamentalismos, tanto religioso como político. Hitler, Mussolini, el islamismo radical, es decir, mira... Y además, en nombre de Dios, ¿cuántos crímenes no se han cometido y cuántos muertos? Demasiado. El mundo se hizo mundano, valga la redundancia. El hombre es responsable de lo que hay en este mundo. Todo es construido artificialmente por los hombres. Todo, absolutamente todo. Hemos construido convenciones sociales para poder vivir juntos, para que podamos vivir juntos. Y yo creo que eso es bastante bueno. Y un hombre que fue papa, Bonifacio, decidió un buen día, por ejemplo, que María Magdalena era, ¿cómo se llama? Era prostituta, y de ahí se convirtió en palabra oficial de la iglesia, y ahora resulta que como que no era la cosa, sino que era un capricho o una forma de ver la vida en ese momento desde el Papa Bonifacio, y ve todo lo que le ha generado a la pobre María Magdalena, a la pobre María de Magdala. Sí, señor. Hola, soy Linibet. ¿Qué hay de cierto de que algunos de los buques de carga para alimentos y otros insumos no aceptarán petros? Hay una circular del Instituto de Aguas que dice que todos los servicios deberán pagarse en petro. Pero el problema es que, amiga, hoy día el petro todavía no ha entrado a circular como tal, o a navegar, o lo que sea. Y acuérdense que para tener petro hay que tener dólares, y para tener dólares hay que tener bolívares, y muchos bolívares. Este señor que es afecto al régimen dice, si aquí en Venezuela hubiera régimen, ustedes dos no estuvieran hablando tantas estupideces. Recuerde cómo era antes, cuando Carlos Andrés y Caldera desaparecía la gente y nadie hablaba del gobierno por temor a que los matara. Eso no es verdad.
Por amor de Dios, eso no es verdad, señor. No, la norma es del Estado durante los regímenes anteriores, inclusive aún en la confrontación de la guerrilla urbana, la norma no era la desaparición y el asesinato de la gente. Y cuando lo hubo, el gobierno... El Estado pues los persiguió. Y mira, el caso de Pérez y compañía, y qué sé yo, la gente los juzgó, algunos fueron presos, pero no es verdad, la norma del Estado venezolano ha sido la desaparición de la gente. Fuera de ese periodo de guerra, de los años 60, no hubo como política oficial la desaparición de la gente. Sí hubo casos, pero se investigaron, se persiguieron y los responsables se sancionaron. Pero no era la norma, aquí se habla de matanzas y de masacres, y incluso hay comisiones que investigan las masacres cometidas en el régimen anterior, y se habla de Yumare, de Cantaura, pero se exalta el encanto, por ejemplo. Exactamente, pero mire, pudiéramos decir lo mismo de los 150 muchachos que mataron el año pasado, o de los 14 que mataron anteriormente. O de los 89 en la cárcel de Carabobo que no se sabe qué pasó, o los de Sabaneta. Ahora, lo importante es que eso no ocurra, o lo importante es que si ocurría antes, se votó por este régimen para que eso nunca más se volviera a pasar. Y ha pasado de manera mucho más dramática y a veces hasta peor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué se podrá hacer para denunciar una carnicería que subió el kilo de carne a 960 bolívares el kilo y de arroz a 290? Eso es en Maracaibo, en los Postes Negros. Bueno, lo primero que puede hacer es no vaya a esa carnicería. El peor castigo que puede recibir un local comercial es la sanción que le apliquen los consumidores no comprando, el boicot que le puedan hacer los consumidores. No le compre la carne y tarde o temprano tendrá que bajarle el precio. Ya. Mira, ahí, bueno, estamos llegando al final ya del programa, ¿no? ¿Cierto? Aquí, por último, pues, dice, Falcón es tan malo que es la única buena opción que tenemos para votar en contra de Maduro. No, y de verdad que ya yo estoy cansado de elegir de votar y elegir por el menos malo, pero eso no es mi culpa. La culpa es de quienes me hacen la oferta electoral. Yo no me puedo inhibir. Dice, Falcón no va a poder con la Casa del Truco. Ah, bueno, claro. La Casa del Truco es el CNE, debe ser, ¿verdad? Porque sí, pero bueno, cada quien haga lo que tiene que hacer, ciertamente. Esto es un país que por ahora todavía la gente puede ir el domingo a votar, puede quedarse en su casa si le da la gana. Ahora, Falcón tiene el derecho de ir a contracorriente. También. Y nadar contra la marea, déjelo quieto, no lo acompañe, no lo apoye. Pero tampoco ofenda. Así es. Es decir, el problema es que el insulto no puede convertirse en la manera de hacer política. Es decir, cuando el insulto es la manera de hacer política, empieza a hacerse vecina la política del autoritarismo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque son argumentos en el que el otro inclusive lo pueden hacer desaparecer físicamente y quedarse tranquilo. Yo creo que eso es un mínimo de respeto. Ahora yo le pregunto a ese que escribió lo de la Casa del Truco, y si el candidato fuera Lorenzo Mendoza sí puede con la Casa del Truco, porque el año pasado cuando se esbozaba la posibilidad de esa candidatura, nadie hablaba de la Casa del Truco, nadie hablaba de garantía, nadie hablaba de condiciones, todo el mundo decía Lorenzo Mendoza es el hombre. Este señor dice que su amigo es Dios y que el rey David, Salomón, entre otros, fueron reyes. Bueno, sí, fueron reyes. Y ¿cómo se llama? Pero es que el culto, usted puede practicar el culto que usted quiera, el culto es privado. Lo que no podemos hacer es convertir al culto en algo público, porque ya demasiada sangre, demasiado atraso, demasiado oscurantismo significó en los siglos pasados. Así es. Bueno, tenemos que irnos lamentablemente y vamos a quedarnos hasta las 3 de la tarde para fastidiar a algunos, pero tenemos que irnos ahorita porque tenemos la radio. Así que usted sintonícenos mañana. Voy a terminar de leer los mensajes. Llegaron demasiados mensajes y yo le agradezco todavía infinitamente la cantidad de mensajes que llegan. Respondiendo al último mensaje, porque me han preguntado por Francisco. Francisco está en Estados Unidos haciendo un curso, un seminario sobre economía y esas cosas. Todavía los viejos estudian y eso es bueno. Que una persona como Francisco, cercano a la cuarta edad, se preocupe por formarse, y a mí me parece extraordinario y yo lo alabo por esa decisión de irse a estudiar. Pero viene en un mes porque el curso dura 25 días. Y nos dirá qué fue lo que aprendió. ¿Verdad? Hasta mañana.